Es todo un reto realmente hablar de diarrea, pero bueno, creo que es un tema súper importante y que nos debe quedar muy claro, especialmente pues en el ámbito que es en el manejo de las condiciones ambulatorias del adulto. Diarrea pues es un campo grandísimo y digamos si lo dividimos como lo hacemos normalmente, entonces hablamos de diarrea aguda y diarrea crónica. Ambos temas gigantes, muy específicos. Voy a tratar de resumirlo en estos 20 minutos para que nos queden cosas muy claras. Y voy a empezar con un caso clínico. Bueno, entonces primero un caso clínico. Esta paciente es una paciente extranjera, es una mujer de 55 años que acude pues acá a la Fundación Santa Fe de Bogotá, procedente de Alemania. Viene en plan de paseo aquí a Colombia, viene un matrimonio, inicialmente entonces empieza por Palomino, sigue por Cartagena, sigue Santa Marta, llega al eje cafetero y finalmente llega a Bogotá ya en plan de vuelta. Pero nos consulta porque dice que pues venía más o menos en el avión un poquito malita, llega con deposiciones diarreicas que empiezan inicialmente leves, posteriormente profusas, o sea, ya más o menos llevamos 2 días de evolución, algo de dolor abdominal, no tenía moco, no tenía sangre, no refería fiebre, no había escalofríos, decía que no estaba relacionada con las comidas y hizo algo de ayuno, pero seguía con el dolor y seguía un poquito pues con las mismas clasificación o como las mismas características de la diarrea. Como dije, algo de dolor, pero un dolor muy leve, no era un dolor muy severo. Como antecedentes importantes, la paciente dice que no tiene ningún antecedente como tal, no toma medicamentos, pero sí nos refiere que en Alemania le hicieron un diagnóstico hace muchos años de una enfermedad celíaca, un sprue celíaco, al parecer algo leve, que ella solamente maneja con la dieta y que con la dieta lo mantiene bien y no tiene ninguna alteración. Obviamente en Colombia pues refiere que su dieta un poquito de la parte de gluten pues no estuvo muy bien controlada. Nos refiere además que la hija también de 17 años que viene con ella dice que más o menos como que está experimentando algo de los mismos síntomas de esta paciente. Entonces, diagnóstico. Entonces me levantan la mano. Enfermedad diarrea del viajero. ¿Quién vota? Bueno. Diarrea viral por los síntomas, la clínica. ¿Vale? Enfermedad diarreica aguda malabsortiva, pues tiene un antecedente, un sprue celíaco, pues no ha hecho como dietica. Bueno, pero están tímidos, levanten bien las manos. Catalina. Una diarrea inflamatoria, al parecer de pues cualquier origen, bacteriana versus parásitos, ¿nos parece? Por las características. Bueno, no, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, pues muy bien, puede ser cualquiera de los que levantaron la mano, muy bien, pero pues vamos a especificar un poquito y vamos mirando. Entonces, diarrea aguda, obviamente. Lo más importante cuando vemos una diarrea aguda es la clasificación inflamatoria o no inflamatoria. Eso es lo más importante que tenemos que ver. Entonces, diarrea inflamatoria, una diarrea acuosa, no inflamatoria, diarrea acuosa, no moco, no sangre, un aumento de la secreción del agua o disminución de la absorción. Son como las 2 etiologías o las 2 fisiopatologías más importantes. Entonces, pues puede ser osmótica, puede ser malabsortiva, cuando pues tenemos algún soluto, algo osmótico que nos está causando eso, que no nos deja absorber también, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad celíaca. Las etiologías virales generalmente en estos casos son las más frecuentes. Y las etiologías, aunque no lo creamos, pero pues digamos que en lo que leemos algunas veces en las guías, tanto las bacterianas o la diarrea del viajero, que es la que generalmente también presentan estos pacientes y que creemos también que tiene nuestra paciente, también pueden presentarse inicialmente como una diarrea no inflamatoria. Y la inflamatoria, pues todo lo contrario, ¿no? Una disenteriforme, que es lo que llamamos, entonces paciente con moco, sus deposiciones con moco, con sangre, además es un paciente que luce como llamamos tóxico, entonces está malito, le duele la barriga, tiene fiebre, escalofríos y generalmente dura más de 3 días, el dolor abdominal es un poquito más intenso. Y en estos casos pues generalmente tenemos gérmenes que son más invasivos, por eso es que es una diarrea inflamatoria, o pues también gérmenes que nos van a producir toxinas.
Entonces, pues generalmente son las bacterias, que son pues las que vemos más comúnmente, pero también hay que tener en cuenta que algunos virus lo pueden hacer, bueno, y también el contexto pues de algunas enfermedades, algunas cosas infecciosas, y también los parásitos que son tan comunes acá en Colombia. Entonces, dentro de las diferencias, digamos, acá lo podemos ver. ¿Tengo algún pointer o algo? ¿Tú tienes? ¿Un señalador? No sé si tienes señalador. Con este. Bueno, entonces acá tenemos como las dos características, las dos, digamos, alteraciones que podemos tener. Ya vimos las características de la no inflamatoria y de la diarrea inflamatoria. Generalmente, como lo vimos de la no inflamatoria, es más que todo viral, digamos que puede también ser algo dietario en algunos pacientes. Si es inflamatoria, pues ya tenemos gérmenes más frecuentes. También obviamente pueden tener otras etiologías, también por ejemplo los pacientes que tienen irradiaciones, que han tenido irradiaciones por tumores pélvicos o tumores abdominales, también hay que tenerlos en cuenta. Obviamente pues la historia clínica, la parte de las náuseas, como les decía, los pacientes que son con diarreas inflamatorias son pacientes que se lucen muy mal, más tóxicos. En la que es inflamatoria, pues en la que no es inflamatoria el paciente luce un poco mejor, y obviamente muy importante también tener en cuenta en estos pacientes las nociones de contagio, ¿no? Cuando hablamos de la no inflamatoria, pues hay algunos gérmenes que son también más comunes. Tenemos algunas gérmenes como tal, no tanto la bacteria, sino lo que se llaman las toxinas, que es también lo que nos producen y que son las causas principales también en los pacientes con las diarreas del viajero, ¿no? Pues ya hablando de bacteriana como tal, pues ya los gérmenes más específicos como la salmonela, la shigella, el campylobacter y los parásitos que son tan comunes acá en Colombia. La historia, obviamente, en estos pacientes es súper importante, entonces tenemos que tener en cuenta sus antecedentes, como todas las historias clínicas, el inicio de los síntomas, obviamente las características, la severidad, los antecedentes, la revisión por sistemas, si de pronto venía ya con unos síntomas previos de escalofríos, de gripa, síntomas de pronto que nos haga pensar en algo viral. Obviamente la historia de viajes siempre es importante, o el paciente que nos llegó procedente del Perú, por ejemplo, que podamos sospechar comidas, por ejemplo, con el sushi, entonces para otros tipos de parásitos, por ejemplo, también pacientes provenientes de la India, que sabemos que también pues tienen más probabilidad de tener otros tipos de parásitos, entonces muy importante. Noción de contagio, por ejemplo, nuestra paciente al parecer pues la hija tenía como los mismos síntomas, entonces pues podríamos pensar también en otras etiologías. Antibióticos previos siempre muy importante, tengámoslo en cuenta, ¿no? Por nuestros clostridioides, porque siempre es un factor de riesgo, y actualmente sabemos que cualquier antibiótico que hayamos tomado previamente, hasta puede ser 5 días antes, 2 días antes, también nos puede dar este tipo de predisposición. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. La historia sexual, muy importante, y por ejemplo les quiero contar este caso. Nosotros lo publicamos el año pasado en la revista de gastroenterología y hepatología de la revista española, en la cual nos llegó un paciente que venía como unos episodios intermitentes de diarrea, pero finalmente nos llegó con un cuadro clínico de unos 4 días de una diarrea profusa, con tenesmo, con pujo, moco, sangre, y el paciente tenía un antecedente de un VIH. El paciente pues venía al parecer manejado con sus medicamentos y controlado de su VIH, pero ya pues digamos el paciente sí nos mostró un coproscópico inflamatorio, no nos mostró un germen como específico, y por su antecedente le hicimos una rectosigmoidoscopia, y estas son las imágenes de la rectosigmoidoscopia donde vemos mucha inflamación, vemos todas estas microúlceras en toda la parte rectal. Obviamente pues le tomamos biopsias, digamos que si este paciente no tuviera un VIH o no sospecháramos de pronto algo infeccioso, así se vería por ejemplo una proctitis ulcerativa, ¿no? Esas son como las características. Pero pues le tomamos biopsia, se llevó a patología, le hicimos también otras tinciones y nos dio que este paciente, su diagnóstico final fue una proctitis por una Neisseria gonorrea, que lo hicimos por un estudio de PCR directo, y pues el tratamiento fue totalmente diferente. Pero lo traigo para que el contexto de que siempre tenemos que tener en cuenta el antecedente de base del paciente. Otras causas, entonces pues tenemos obviamente
y eso tenerlo en cuenta, ¿no? Una diarrea, una apendicitis nos puede empezar como una diarrea aguda, entonces siempre hay que estudiar muy bien al paciente, tóquenle muy bien ese estómago, obviamente tener todos los signos que tengamos de un abdomen agudo, la parte dietaria, el alcohol, como lo vimos por la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Enfermedades endocrinas, enfermedades funcionales, siempre hay que descartarlo, ¿no? Pues puede ser un cuadro, digamos, insidioso, de pronto es algo crónico, pero que tenemos que estudiarlo muy bien, de un síndrome de intestino irritable que también puede estar. Inflamatorio, pues obviamente las enfermedades inflamatorias crónicas como el Crohn o la colitis ulcerativa, pero pues tengamos en cuenta que estos pacientes pues es un cuadro un poquito más insidioso, más crónico, pero puede ser el primer episodio de este paciente. Entonces siempre tenerlo en cuenta si tiene algunas otras alteraciones, otros antecedentes, si tiene una artritis, bueno. Medicamentos, muy importante, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque de pronto si interrogamos un poquito al paciente, vemos que de pronto es más una diarrea de tipo no inflamatorio y está relacionada con la toma de algún medicamento siempre reciente, hay que tenerlo en cuenta. Digamos que esto es como un algoritmo, ahí está pues la referencia para que lo tengan, me pareció muy importante. Esta es una guía, es como un algoritmo de una revista de medicina familiar que me parece muy chévere porque la podemos aplicar un poquito más fácil, entonces pues siempre tener en cuenta en estos pacientes, entonces obviamente el tipo de diarrea, cuántos días lleva, si el paciente está hidratado o no, obviamente pues tratemos de iniciarle una hidratación oral, obviamente siempre tener en cuenta la presencia o no de todo lo que sabemos de signos de mala evolución del paciente, entonces fiebre, sangrado, dolor abdominal, obviamente el tipo de dolor que pueda tener el paciente. También pues si tiene un dolor, si tiene signos de sepsis, el estado de inmunosupresión, si es un paciente inmunocompetente que cumple pues con criterios que no es séptico, no tiene una diarrea de tipo inflamatorio, pues es un paciente que en nuestra consulta lo podemos manejar, lo podemos tratar, lo podemos controlar. Entonces vemos obviamente también los antecedentes, si tiene recientes hospitalizaciones, obviamente para saber si tuvo también acceso a antibióticos previos y obviamente la duración de los síntomas. Entonces si es más de 7 días o si tuvo un viaje reciente. Por ejemplo, en nuestro paciente pues obviamente podríamos llevarlo a estos 2 sitios, aunque el paciente pues no tenía ningún síntoma de fiebre, no tenía ninguna respuesta inflamatoria sistémica como tal, tenía un viaje reciente, y obviamente pues miramos en el contexto, entonces si obviamente pensamos que es una diarrea leve, obviamente si tiene fiebre, si no tiene fiebre, o si pues es una diarrea más de tipo pues ya que tenga algunos signos de sepsis o de inflamación. Entonces, al parecer, pues esta paciente estaba bien, sin ningún signo, no tenía fiebre, le dimos tratamiento, simplemente rehidratación oral, un manejo de pronto un antiespasmódico y obviamente signos de alarma. Entonces, sigamos con el caso clínico. Entonces, hidratación, dieta, manejo sintomático, signos de alarma y pues obviamente control sintomático. La paciente vuelve a las 48 horas, ya llevamos 4 días de evolución y la paciente ya nos dice que no ha seguido bien, que tiene algo de náuseas, que ha presentado vómito, fiebre de 38,5 grados, refiere que el dolor abdominal ha aumentado, que además de eso ya empieza a haber moco y sangre en las deposiciones. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Seguimos pensando diarrea del viajero? ¿No? Bueno, diarrea del viajero es todo, ¿no? Puede ser. ¿Inflamatoria? Definitivamente sí, ¿no? Disenteriforme. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Qué le piden primero a este paciente? ¿Qué sería la conducta? ¿Qué creerían? María José. Exacto, un coproscópico. Bueno, entonces obviamente este paciente ya nos cambió el cuadro clínico, ya estamos pensando que puede hacer algo más de tipo infeccioso. Además, pues miremos todo el recorrido que tuvo por Colombia. Obviamente en algún momento le tuvieron que haber dado cualquier alimento contaminado. Entonces ya nos cambió el algoritmo, ¿no? Entonces tenemos un paciente en el cual
Ya en este caso, entonces tenemos ya una enfermedad de reciente viaje, que más o menos tenemos un estado moderado, tiene fiebre, tiene sangre en las deposiciones, sí, entonces definitivamente este paciente hay que hacerle exámenes, aunque también en estas guías, y eso también lo dicen las guías pues generales de gastroenterología, si creemos que es una diarrea más asociada pues a un viaje, a un paciente que ha estado expuesto a comidas y que pues obviamente tenemos una flora y fauna definida en nuestro país, este paciente, por ejemplo, podríamos empezarle antibiótico empírico. Pero sí, definitivamente si podemos hacerlo, hagámosle más exámenes. Coproscópico. Realmente pues el coproscópico, digamos, si es un paciente que no tiene una diarrea de tipo inflamatorio, podríamos no realizarlo, no está indicado, pues porque ya tenemos, digamos que una noción basada en la clínica de lo que podría tener el paciente. ¿Sí está indicado en qué? Pues en diarrea inflamatoria, si tenemos un paciente con fiebre, dolor abdominal, sepsis, diarrea que ya es persistente, y obviamente si son pacientes que tienen riesgos ocupacionales, es decir, en los viejitos que están de pronto en un ancianato, personas de salud que estamos todo el tiempo pues en riesgo de tener algún tipo de contagio. Hemograma, pues definitivamente las guías nos dicen que tampoco es indispensable hacerlo en nuestra consulta si el paciente nos llega bien, si nos llega estable, pero pues lo mismo, si es algo inflamatorio, si vemos que está con fiebre, con sepsis, pues ese paciente es mejor realizarle un cuadrito hemático. Digamos que esto es algo también un poco controvertido, pero actualmente tenemos el estudio de PCR o el panel gastrointestinal que cada vez está más a la mano. Obviamente no está en todas las instituciones, pero realmente el PCR, que ya les muestro lo que significa, al parecer está mucho más indicado en los pacientes más que el coproscopio. ¿Por qué? Porque es es muy específico en cuanto a la determinación de los gérmenes. Entonces, pues si lo tenemos a la mano, pues realizarlo, si no, pues el coproscópico sigue siendo nuestra herramienta inicial. Siempre, pues lo que decíamos, es preferencial sobre el cultivo, pero sin embargo, si son episodios de brotes, como les decía, en un ancianato o pacientes que obviamente se vino todo un grupo de gente de vacaciones, se fue pues a Santa Marta, se comió pues las ostras en la playa, que es lo usual, pues esos pacientes deberían ir a un cultivo para tener el germen específico como tal. Obviamente la PCR, que es este estudio de panel gastrointestinal, ojo, siempre hay que tener cuidado en su interpretación, o sea, el paciente tiene que tener una clínica específica, importante, un paciente que tenga una enfermedad activa, porque si lo hacemos un PCR simplemente para saber tipo de gérmenes, eso no nos va a servir y no nos va a ayudar para dirigir el tratamiento. Bueno, entonces no se interpreta a menos que el paciente pues tenga una clínica específica. Y pues si sospechamos de un clostridioides, obviamente asociado pues a un antecedente de toma antibiótico, hospitalización previa, pues es preferible también la PCR. ¿Qué no está recomendado en estos pacientes? Entonces, leucocitos fecales, lactoferrina fecal tampoco, calprotectina fecal tampoco. Estoy hablando de la diarrea aguda. En estos casos no está recomendado y no nos va a ayudar para nada. Sangre oculta fecal, siempre, por favor, siempre, no a veces va a urgencia, sino que el paciente y le pedimos una sangre oculta y positiva. Pues claro, si tiene una diarrea, si sea no inflamatoria, le va a salir positivo, porque estamos produciendo más sustancias, el intestino está un poquito más afectado, entonces sí nos va a salir sangre positiva, pero eso no nos significa nada, entonces por favor eso no lo hagan. Y endoscopia claramente no, en la parte aguda pues no está indicada. Nuestro caso clínico, entonces mandamos a la paciente, le pedimos un coproscópico, moco 3 cruces, leucocitos incontables, 90% neutrófilos, hematíes incontables, y le hicimos un seriado y definitivamente pues no le vimos trofozoitos. Entonces, diagnóstico: diarrea aguda inflamatoria de causa pues seguramente bacteriana, ¿no? Esto también se puede clasificar como una diarrea al viajero. Yo sé que la diarrea al viajero obviamente puede ser no infecciosa o infecciosa, pero pues esto es de tipo infeccioso. ¿Y qué debemos hacer con este paciente? ¿Qué le hacemos? ¿Manejo qué?
antibiótico. Bueno, pues porque pues es una diarrea inflamatoria, ya le descartamos los trofosoditos, obviamente pues seguramente algún germen, algún bicho que cogió pues en sus travesías. Sin embargo, pues este paciente le hicimos la PCR, le hicimos obviamente su panel gastrointestinal. Este panel gastrointestinal, acá les muestro, este es el panel gastrointestinal que se hace aquí en la Fundación Santa Fe, en el cual en estos pacientes lo que se les mira son básicamente todos los gérmenes. Entonces las bacterias, pasando por Clostridium, por Salmonella, Yersinia, Vibrio, todas las enteroinvasivas, ¿no? El coli, Shigella, parásitos, ciclospora, todos los virus. Entonces es una herramienta muy, muy, muy importante. En el caso de esta paciente nos dio un panel gastrointestinal positivo para Shigella. Bueno, entonces pues obviamente nos tocó iniciarle tratamiento dirigido hacia la Shigella. Manejo de estos pacientes, pues finalmente la hidratación es lo más importante. Obviamente en su consulta, si este paciente está tolerando la vía oral, si no vomita, pues lo podemos manejar ambulatoriamente. Pero si pues ya tiene algún otro síntoma, si el dolor persiste como nuestra paciente, la fiebre, que la veamos séptica, pues definitivamente hay que hospitalizarla por lo menos 24-48 horas para que estemos seguros de que no haya nada más. Antidiarreicos, les pongo aquí ojo en loperamida. Especialmente este tipo de medicamentos, o sea, los antidiarreicos más de tipo que alteran la motilidad, tipo loperamida, están muy, muy, muy indicados, pero siempre en las diarreas que sean de tipo no inflamatorio. Bueno, en algunos casos en las diarreas del viajero lo recomiendan y se puede usar. Obviamente podemos darle antibiótico loperamida, obviamente si el paciente no se ve tan mal, si no tiene una diarrea tan séptica, tan severa, pero en los casos en que definitivamente sea una diarrea de tipo inflamatorio, que veamos un paciente séptico, contraindicados. ¿Por qué? Porque si llevamos a una alteración de la motilidad, le vamos a poder producir un megacolon tóxico a este paciente. Entonces, definitivamente contraindicados en la inflamatoria no hay ningún problema, se lo pueden dar. El subcitrato de bismuto, que es otro tipo de diarreico que también tiene un efecto también antibacterial, lo podemos dar. En el caso contrario, ese sí lo podemos dar en cualquiera de los dos tipos de diarrea y nos va a ayudar mucho. Y una última diapositiva para hablar de los probióticos. Bueno, digamos que esto es un tema gigante, inmenso, que tiene pues muchas controversias. Digamos que no existe actualmente una indicación formal, existen muchos estudios. Esta es una revisión sistemática de Cochrane del 2018, en donde trató de reunir todos los probióticos y su uso en diarrea aguda, y pues realmente dice que sí hay una disminución, pero miren que la disminución a la media es de solamente un día en la diarrea, o sea, tampoco es que sea un efecto tan grande, y que en la duración de la diarrea de los pacientes, digamos que nos puede controlar un poquito la diarrea, si es, o sea, no más de 4 días. Entonces parece que sí tiene algo de efecto, pero realmente no es un efecto tan importante. Si hablamos de dar, por ejemplo, profilaxis, que les llega el familiar, entonces me voy de viaje, entonces mejor me tomo el probiótico para que me proteja y no me vaya a dar diarrea. Eso no está determinado, solamente se dice que al parecer hubo una disminución del riesgo del 15%, pero pues realmente eso es muy bajo. Y digamos que la recomendación final es que a conciencia cada uno indique el probiótico. Obviamente no está contraindicado, se le puede dar, pero también tengan en cuenta el tipo de probiótico, ¿no? Generalmente los que son especiales y específicos, digamos en las diarreas agudas y demás de tipo infeccioso, especialmente los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y ya finalmente la diarrea crónica realmente pues es mucho más complejo, la diarrea crónica, y pues realmente es lo que seguramente les va a llegar a ustedes en la consulta, ¿no? Es mucho más fácil que nos llegue una diarrea crónica al consultorio que la aguda, que generalmente nos llega a urgencias. La diarrea aguda pues es un libro completo, es una patología muy compleja. Afortunadamente solamente es el 10% de los casos de las diarreas, y lo digo así porque a veces hasta el 30 al 50% de las diarreas crónicas no tenemos la etiología o no la definimos después de haberle hecho 1000 estudios a los pacientes. Simplemente para recordarles, pues en esta
la clasificamos un poquito más compleja, la clasificamos en una acuosa, que es la misma secretora o osmótica, la inflamatoria, y la otra es la diarrea por malabsorción o esteatorrea. Entonces, ¿qué nos va a dar este parámetro? Simplemente la clínica del paciente. Entonces, este es el paciente en el que tenemos que sentarnos con tranquilidad, hablarles específicamente cuánto lleva, cómo son las características de su diarrea, síntomas asociados. La revisión por sistemas es muy importante, bueno, especialmente por los pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, si tiene alteraciones en los ojos, si tiene enfermedades de tipo articular, muy importante. Esta es una herramienta, no sé si esto la conozcan, porque uno siempre como que cuando fue estudiante la leyó y no la pasamos rápido, pero esta es una herramienta que tenemos y muy a la mano, y es que nosotros podemos medir el gap osmolar en las deposiciones de los pacientes. Simplemente es medir el sodio y el potasio de la materia fecal, que eso en teoría lo puede hacer cualquier bacterióloga en el laboratorio, y se hace una medición del gap osmolar como se hace en la sangre. Lo hacemos también a nivel de la materia fecal, y ahí podemos diferenciar un poco la diarrea, porque nos puede ayudar en los casos severos que ya pues no sabemos qué hacer. Entonces pues podemos definir si el paciente tiene o una diarrea de tipo secretora basado pues en este gap osmolar, o una diarrea osmótica. Entonces es una herramienta que también podemos tener a la mano. Digamos que dentro de los puntos claves de estos pacientes, como les dije, lo más importante en estos pacientes es la historia clínica. Obviamente la historia familiar, el lugar de origen, viajes recientes, historias de alergias. Y esto es muy, muy importante y siempre se nos olvida. La causa principal de diarrea, especialmente en el adulto mayor, es la polifarmacia. Bueno, esos abuelitos que tienen fórmulas por todo, por cualquier medicamento, por cualquier alteración, o pues ya pues por sus síntomas crónicos como tal, esos pacientes, la causa principal es la polifarmacia. Entonces siempre tengan en cuenta los medicamentos que tiene el paciente y seguramente ahí van a encontrar la causa. Obviamente si tiene antecedentes de cirugías previas, infecciones previas, también digamos que la relación con ciertos alimentos, los antecedentes de enfermedades autoinmunes, que eso es muy frecuente también en las diarreas crónicas, pacientes diabéticos, pacientes con diabetes de muy larga data, ese paciente o nos hace diarrea o nos hace estreñimiento. Entonces pues siempre tenerlo en cuenta en estos casos. Obviamente importante siempre tener en cuenta los signos de alarma de estos pacientes. Entonces si hay sangrado, porque pues ya tenemos que pensar en cosas diferentes, pérdida de peso, sudoración nocturna, antecedentes familiares, pues si tiene antecedentes familiares de cáncer o alguna alteración crónica, pues obviamente estos pacientes pues debemos dirigirlos pues de una manera diferente. Pruebas diagnósticas, pues realmente hay un montón, porque pues obviamente si pensamos en el paciente que puede tener una enfermedad celíaca, o si es un paciente que pueda tener un síndrome de mala absorción, o es una enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene pues lo mismo, si tiene un antecedente de irradiaciones previas, de cáncer, de cirugías gastrointestinales, todo eso nos va a influir, y pues todo eso nos va como a ayudar a determinar el tipo pues de laboratorio que tenemos que seguir en estos pacientes. Entonces finalmente pues digamos que un resumen muy resumido, así como resumen ejecutivo en estos pacientes, pues obviamente siempre tener en cuenta la cronicidad, si es algo persistente, obviamente si pensamos que tiene signos de alarma o no, si los tiene, pues es un paciente en el que pues es algo diferente, siempre hay que pedirles endoscopia, colonoscopia, obviamente tenemos que pedirles en algunos casos también cultivos, tenemos que pedirles en las endoscopias y en las colonoscopias muestras de tejido para saber pues el tipo de germen, o pues a veces pueden ser etiologías crónicas. En las mujeres jóvenes, por ejemplo, pueden ser las colitis microscópicas, que solamente lo vamos a saber con las biopsias. Puede ser también un paciente que tenga un síndrome de intestino irritable que de pronto no lo hayamos determinado muy bien. Entonces siempre tener en cuenta eso, tener los criterios de Roma.
Si sospechamos mala absorción, entonces pues obviamente mirar todas las vitaminas, mirar el páncreas, como nos lo explicó muy bien el doctor Pinto. Si seguimos sospechando, si es una diarrea inflamatoria, en estos casos es cuando sí debemos hacer pues una sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces pues ya si estamos pensando que es una enfermedad de Crohn, una enfermedad o una colitis ulcerativa, pues obviamente calprotectina fecal y obviamente el algoritmo de tratamiento de este paciente. Y pues finalmente en estos pacientes pues si es algo persistente, también podemos pensar en los síndromes de sobrecrecimiento bacteriano. Podemos seguir pensando lo que le dije en las colitis microscópicas. Si es un paciente colecistectomizado, por ejemplo, siempre pensar en las diarreas crónicas por ácidos biliares, ¿no? Que es muy frecuente, a veces no le ponemos mucha atención y pues ahí está el diagnóstico de nuestro paciente. En conclusión, pues obviamente es una enfermedad compleja, es una enfermedad a veces muy difícil de abarcar, pero generalmente la respuesta está en la historia clínica del paciente. Debemos hacer una historia clínica muy, muy, muy minuciosa pues para poder determinar o guiarnos en el camino, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado. Obviamente los antecedentes. La causa más frecuente, como les dije, en los adultos mayores, la polifarmacia, siempre ténganla en cuenta. Y no es solo un medicamento, sino también es la interacción de los medicamentos. 30% de los casos a veces no identificamos la causa, por lo cual pues es un reto, pero finalmente lo más importante en estos pacientes también es descartar que no haya una patología orgánica. Bueno, muchas gracias.